Bienvenidos a esta nueva sesión de Facebook Live del Canal Capital. Hoy resolveremos varias de las dudas de este proceso electoral que el próximo domingo definirá el nuevo presidente de la República para los colombianos en la segunda vuelta que se realizará desde las 8 de la mañana este domingo 17 de junio y nos acompaña el magistrado Felipe García. Él es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, entidad que hace parte, por supuesto, de la organización electoral y quien ha venido hoy aquí hasta los estudios de Canal Capital para resolver las dudas que ustedes tengan sobre las elecciones y esta jornada electoral del próximo domingo. Magistrado, bienvenido a Canal Capital. Muchas gracias, Julián, gracias por la invitación, un saludo a todos los cibernautas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, magistrado, este domingo ya se acaba por fin el proceso electoral de este 2018 en el país. Tuvimos elecciones legislativas el 11 de marzo, primera vuelta el pasado 27 de mayo y ahora vamos con la segunda vuelta presidencial. Cuéntanos un poco cómo se llega a esta segunda vuelta, por qué se realiza una segunda vuelta presidencial en Colombia para que la gente pueda entender este proceso del domingo. Bueno, lo primero es decir, usted dice por fin ya con cansancio. Y yo puedo entender que para muchas personas en un año de elecciones como es este en Colombia, pues son muchas elecciones y a veces el tema político a muchos les produzca cansancio. Sin embargo, lo que quiero resaltar y un poco cambiar la actitud de cara a la participación de todos los ciudadanos el próximo domingo es, estas son las herramientas de una democracia, herramientas que todos los ciudadanos tienen en la mano y que por eso son tan importantes, y empiezo precisamente por ratificar, enviar a todos los que nos están viendo la invitación a participar con su voto el próximo domingo. En efecto, es un año de elecciones nacionales en las cuales se escoge Congreso el 11 de marzo, senadores, representantes a la Cámara. El 11 de marzo, además, este año tuvimos la consulta de los partidos para elegir los candidatos de entre varios precandidatos que aspiraban a la presidencia de la República. Una primera vuelta, de esa primera vuelta de todos los candidatos o las fórmulas que se presentan, las dos que obtengan la mayor votación pasan a una segunda vuelta. ¿Eso qué es lo que busca? Los sistemas que tienen, como en el caso nuestro, dos vueltas, lo que buscan es dotar de legitimidad a quien resulta elegido, porque al final, es decir, es como un embudo. A ese final, al principio hay muchos, al final solamente hay dos, de manera que los ciudadanos escojan entre esos dos. Ese segundo filtro lo que hace es dotarlo de legitimidad. De hecho, en muchos países, las alcaldías o el equivalente a nuestras alcaldías principales o de la ciudad capital tienen precisamente eso, una doble vuelta para que en la segunda vuelta queden los dos candidatos que obtuvieron la mayor votación y que, por supuesto, el ganador cuente con una mayor legitimidad. Vamos a tratar ahora uno de los puntos más polémicos de esta segunda vuelta y es las críticas, de pronto la inconformidad de la gente con respecto al voto en blanco y su papel, el papel que juega en esta segunda vuelta. El voto en blanco es válido en esta segunda vuelta, ¿por qué aparece en el tarjetón y cuáles son los efectos de votar en blanco? Mire, muy importante, lo primero que hay que aclarar es que el voto en blanco siempre ha estado en la tarjeta de segunda vuelta. Esto no es la primera vez, no, siempre ha estado. Por supuesto ha habido elecciones como las de los años 2002 y 2006 que no hubo segunda vuelta, entonces pues naturalmente en esa ocasión no hubo voto en blanco, pero en los demás casos que ha habido segunda vuelta siempre ha habido voto en blanco. ¿Por qué hay voto en blanco? Hay voto en blanco porque el desarrollo de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional nos enseña que puede ocurrir, como ocurre en una elección en la cual el ciudadano no tiene sino dos opciones, que diga ninguna de esas dos opciones me parece lo suficientemente tentadora como para marcarla, mi opción es otra o ninguna, o por lo menos ninguna de las anteriores, y hay que al ciudadano que desea participar dejarle esa opción, dejarle la opción de decir yo participo del debate democrático, yo cumplo con mi deber como ciudadano de ir a votar, pero ninguna de las dos opciones que me presentan me gusta lo suficiente y por lo tanto marco el voto en blanco. En efecto, para esta ocasión hubo una solicitud de que se retirara la casilla del voto en blanco de esa tarjeta electoral,
pero la respuesta es no, la vamos a tener como la hemos tenido en las otras elecciones de segunda vuelta, siempre el voto en blanco, y el voto en blanco es un voto válido, es un voto que se cuenta como una opción autónoma, es decir, eso que se dice que se le suma al que gane o que se le suma al que pierde, no, eso no sucede. Cada una de las opciones se contabiliza separadamente, incluido, por supuesto, el voto en blanco. ¿Cuál es el efecto jurídico del voto en blanco? En todas las demás elecciones, si el voto en blanco supera la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos depositados, la elección se repite con otros candidatos. ¿Qué pasa en los casos de segunda vuelta? No tiene ese efecto jurídico, es decir, si el voto en blanco llegara a obtener la mitad más uno de los votos válidos, la elección no se repite. Esa es la diferencia de tener voto en blanco en segunda vuelta. Tiene un efecto político porque le da salida a esos ciudadanos que no quieren votar por ninguna de las dos opciones y eso se contabiliza, pero no tiene el efecto en el evento de superar la mitad más uno de que la elección se repita. Y precisamente porque, magistrado, no tiene validez jurídica el voto en blanco en segunda vuelta. No tiene ese efecto jurídico porque ya pasaron por una primera vuelta y un primer filtro. Entonces, en el primer filtro, si eso pasara, tienen que presentarse nuevos candidatos. Aquí ellos ya se presentaron y ya pasaron ese primer filtro. Hay que entender la segunda vuelta como una continuación de la primera. Luego, ese filtro ya lo pasaron. Ya no ocurrió que superara el voto en blanco la votación en la primera vuelta. De manera que ese derecho ya lo tienen adquirido. 2 puntos para destacar que dice el magistrado. Es válido el voto en blanco aunque no tiene efectos jurídicos y no se le suma a ninguno de los candidatos. Votar en blanco es una opción válida en esta segunda vuelta para quienes continúan en esa posición y quieren seguir a hacerlo. De pronto tenían alguna duda o algún temor sobre la opción de votar en blanco este próximo domingo. Magistrado, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen en cuanto al tema de participación? En Colombia es un país que generalmente ha mantenido una abstención alta, 50% en promedio o incluso algo más. ¿Qué se espera para este domingo y cómo tratar de reducir esos índices de abstención en el país? Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande brindando una cantidad de información y confianza a la ciudadanía. Una de las razones de la abstención que hemos detectado es que el ciudadano y especialmente los jóvenes no salen a votar porque creen que su voto no cuenta, es decir, que su voto no hace una diferencia. Pero aquí yo quiero recordarle a todos los que nos están viendo, en la democracia y el derecho al voto, todos tenemos el derecho a votar una vez. El voto de todos los ciudadanos vale lo mismo. Y el poder del voto precisamente consiste en que un voto hace la diferencia. Entonces, la participación debe partir de la base de que el ciudadano entienda que la democracia es de todos. La democracia, la fuente de todas nuestras libertades, nos pertenece a todos y la participación de todos es fundamental para que esa democracia sea una democracia robusta. En efecto, si comparamos el caso de Colombia con otros países de la región, encontramos que la abstención en Colombia es mucho más alta que la de otros países en la región, el promedio es del 30%, en el caso de Colombia llega en muchos casos al 50% y como usted lo menciona, inclusive a veces lo supera. Hay otros países que tienen una participación porcentual similar, como ocurre en el caso de los Estados Unidos. ¿Qué hemos visto? Que la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta fue una participación récord, subió la participación al 54%, no es que nos alegremos mucho, pero sí nos alegramos de ver que superó la de otras ocasiones. Normalmente la participación en la segunda vuelta tiende a bajar con respecto a la primera vuelta. Yo quisiera decir y espero que la participación de estos niveles se mantenga el próximo domingo, por lo menos en términos porcentuales, y dejarles a todos los que nos están viendo esta reflexión, así como su barrio, su municipio, su colegio, su universidad, le pertenecen. Colombia nos pertenece a todos y una de las maneras de manifestarse en ese sentido de pertenencia es saliendo a votar. De manera que con esta reflexión lo que quiero es reiterar la invitación a que todos salgan a votar el próximo domingo.
Muy bien, magistrado, así debe ser. Los colombianos tenemos la obligación, el derecho y el deber con el país de votar el próximo domingo por cualquiera de las opciones que hay y es la mejor manera de fortalecer nuestra democracia, magistrado. Así es, así es. Otra de las consultas, y usted sabe que estamos en una época donde las noticias falsas o fake news nos bombardean, sobre todo en esta época electoral. ¿Qué podemos decir sobre una de ellas? El tema de los lapiceros a la hora de marcar este próximo domingo, que se borran, que la tinta es de fácil manipulación y alteración. ¿Qué pasa con estas denuncias que hace la gente a través de... Bueno, afortunadamente, esa es de esas fake news que ya lleva mucho tiempo dando vueltas en las redes sociales y que eso nos ha permitido a las autoridades electorales aclararle a la ciudadanía, pero lo hago con mucho gusto otra vez hoy. El ciudadano marca la tarjeta electoral con el esfero, el bolígrafo que encuentra en el cubículo de votación. ¿Qué va a encontrar? Un bolígrafo común y corriente, como el que puede comprar cualquiera de ustedes en la papelería de la esquina. No tiene ninguna característica especial, ni en términos de grosor, de humedad, que se pueda pasar al otro lado al doblar la tarjeta electoral. Nada de eso va a pasar. Sin embargo, quiero decirles, si ustedes, cada uno tiene un elemento de marcación que es el que está acostumbrado a usar, su esfero, en el color que sea, con tinta de cualquier color, la invitación es llévelo y vote marcando con su propio esfero, el esfero que está acostumbrado a usar, el bolígrafo con el color y la tinta que le provoque. En todo caso, el bolígrafo que va a encontrar en el puesto de votación va a ser un bolígrafo absolutamente común y corriente. Y esto quiere decir, la marcación, si es en negro, en azul, en rojo, en verde, en el color que sea, es una marcación válida, y la invitación es, si no confía y prefiere llevar el suyo, llévelo y marque con su propio bolígrafo o esfero. Magistrado, otro de los puntos de las noticias falsas que rondan por estos días, la consulta anticorrupción que precisamente hoy va a firmar el presidente Juan Manuel Santos. ¿La gente este domingo va a poder votar la consulta anticorrupción? No, la consulta anticorrupción en efecto ya surtió las etapas legales que tenía que surtir para ser una realidad. La última de ellas fue en el Senado de la República con la aprobación el pasado 5 de junio, pero le corresponde al presidente de la República, como usted lo mencionaba, Julián, hace un momento, convocar a esa consulta en un plazo que no puede exceder de 3 meses desde la fecha de la aprobación. Luego, en el decreto que seguramente promulgue el Gobierno Nacional el día de hoy, nos dirá en qué fecha queda convocada esa consulta anticorrupción, que muy seguramente, como lo han registrado algunos medios, yo no conozco esa fecha, pero probablemente sea el 26 de agosto próximo. Luego, el próximo domingo, y para que todos lo sepan, no se va a votar ni la consulta de anticorrupción, ni la consulta sobre el maltrato animal, ni ninguna consulta. Lo único que se va a votar el próximo domingo es Presidencia de la República, segunda vuelta. Para que el próximo domingo no de pronto ustedes lleguen a pedir tarjetas electorales que no van a encontrar porque esas consultas aún no se van a realizar. En Colombia están aún fechas por definir, como nos cuenta el magistrado Felipe García. El tema del fraude electoral que también denuncian por estos días seguidores de campañas, también a través de las fake news, ¿cómo darle esa certeza al electorado colombiano que este es un proceso transparente y que no va a haber este tipo de fenómenos y denuncias y delitos? El hecho de que hoy en día tengamos un proceso electoral más transparente, más informado, en el cual los partidos políticos y los candidatos que participan, lo mismo que los ciudadanos tengan acceso a los formularios en línea, los pueden descargar, los pueden bajar de la nube y ver cómo se votó en determinada mesa, al mismo tiempo tiene, de la mano de las redes sociales, un elemento negativo, y es que se tejen una cantidad de mitos o mentiras alrededor de esos formularios electorales, muchas veces manipulados indebidamente o fotografiados parcialmente. ¿Qué fue lo que encontramos? Cuando empezó a circular en redes sociales después de la primera vuelta el anuncio de un supuesto fraude y una cantidad de formularios electorales conocidos como E14, con tachaduras o enmendaduras, desde la organización electoral nos dimos a la tarea de recolectarlos todos, los que estaban circulando en redes sociales, y compararlos con los reales que están haciendo parte o que hicieron parte del escrutinio.
y lo que encontramos a grandes rasgos es lo siguiente: encontramos 191 formularios por parte de la registraduría, 54 formularios por parte del Consejo, para un total de 145 formularios, y de los 145 formularios encontramos que en 143 de ellos no había ninguna alteración, es decir, que el formulario que se utilizó para el escrutinio está perfecto y que es ese que circuló en redes sociales el que tiene tachaduras o enmendaduras, pero no el que se utilizó para los escrutinios. También nos pudimos dar cuenta que está dentro de las observaciones de los jurados de votación, esa enmendadura está hecha en la casilla de observaciones como una aclaración. ¿Por qué? Porque en unas elecciones como estas se diligencian cerca de 290.000 formularios en el mismo día, de esa misma naturaleza, porque son 3 formularios en cada mesa que teóricamente son iguales. El jurado, como eso se hace a mano, puede cometer errores y repisar o corregir esos errores, y tiene una casilla en la parte de abajo de observaciones en la cual hace la aclaración correspondiente. Muchos de esos formularios encontramos que tienen la aclaración de los mismos jurados. Entonces, el resumen, como tuvimos oportunidad de explicárselo al país, de la mano del Registrador Nacional del Estado Civil, es que todos esos formularios se revisaron y que no estamos hablando en ningún caso de un fraude electoral ni de actos sistemáticos tendientes a cambiar los resultados electorales, como estamos seguros que no va a suceder tampoco el próximo domingo. Magistrado, una pregunta de una de las personas que nos ve hasta ahora, María Laguado, dice que cuáles son las dudas que el fiscal general dijo que iba a revelar tras el proceso electoral. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto sobre las denuncias que tiene la Fiscalía? Pues conocemos más o menos lo mismo que conoce la opinión pública de esas declaraciones que hizo el señor fiscal precisamente ese día de la Comisión de Seguimiento Electoral, en la cual presentamos los formularios al público y a las campañas políticas. El señor fiscal aclaró ese mismo día que hizo las declaraciones que se refería de manera particular a una investigación que tiene que ver con las elecciones a Congreso de la República, no tiene nada que ver con las elecciones de primera vuelta, y en particular de una campaña en un departamento determinado, concretamente el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Esa investigación se enfocó allá y, por supuesto, las revelaciones son hallazgos producto de esa investigación, que no ni buscó con eso el señor fiscal generalizar a todas las elecciones ni a todas las candidaturas que se presentaron para las elecciones del 11 de marzo. De manera que es todo lo que conocemos, y el fiscal dijo: no quiero interferir con informando a la opinión pública, sino pasada la segunda vuelta, pero lo que sí podemos saber de boca del mismo fiscal es que se trata de una campaña en particular y de un departamento en particular en esa campaña del 11 de marzo. Nada que ver con las presidenciales. Nada que ver con las presidenciales. Okay. Otra pregunta nos hace Daniela Mora hasta ahora. Pregunta que si en Colombia se sufraga de la manera que se sufraga, de una manera arcaica y austera, para robar dinero y robarse las elecciones. No, en primer lugar reitero a Daniela lo que acabo de decir. Tenemos unas elecciones que no se las roban como se pretendió hacer creer con estas publicaciones que se hicieron en las redes sociales. Son unas elecciones que reflejan realmente la voluntad de los electores y lo que queda depositado en las urnas con la participación de los ciudadanos. No son unas elecciones fraudulentas ni son unas elecciones que permitan el fraude. No obstante que, y en esto pues le hallo razón, nuestro sistema tiene muchas fases manuales, es decir, el solo hecho de que esos formularios de escrutinio de mesa se diligencien a mano, pues ya permite que se puedan cometer errores, pero al mismo tiempo tiene unos controles, y parte de esos controles que tienen los mismos jurados es que, en primer lugar, en cada mesa de votación, por lo menos en el territorio nacional, por fuera son 4 jurados, pero en el territorio nacional son 6 jurados en cada mesa. Eso permite que los unos ayuden a controlar a los otros, pero además el derecho que tienen todas las campañas de tener un testigo electoral en cada mesa de votación del país.
hoy en día con un sistema robusto de diligenciamiento y para poder acreditar esos testigos por parte de las campañas. Entonces, hay testigos electorales, está la presencia de la fuerza pública en los puestos de votación. En cada puesto de votación hay una mesa de justicia en la cual hay un representante de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. Entonces, es toda la capacidad del Estado al servicio de la democracia, al servicio, por supuesto, de los ciudadanos, y eso nos permite que, no obstante las fases manuales que tiene el proceso, de al mismo tiempo tener todos los controles. De manera que la invitación que le hago a Daniela y a los demás que nos están viendo a esta hora es: confiemos en el proceso es un proceso con una cantidad de controles para garantizar la transparencia en las elecciones, y si usted, Daniela, o cualquier otro ciudadano advierte algún hecho que pueda poner en riesgo esa transparencia, la invitación es a que lo denuncie inmediatamente. Si es en el puesto de votación, lo haga en la mesa de justicia del puesto de votación. Si es por fuera de él, a través de la línea Uriel, por ejemplo, donde se reciben todas las quejas y se distribuyen a las distintas autoridades, o que se comunique con la policía para que la policía inmediatamente advierta a la autoridad correspondiente sobre ese hecho del que usted tenga conocimiento. La invitación a los ciudadanos es a que fortalezcamos la democracia participando en ella, aún dando a conocer a las autoridades hechos que puedan poner en riesgo la transparencia. Magistrado, otro punto importante son los votos nulos. ¿Cuándo un voto es nulo este próximo domingo con esta tarjeta electoral que vamos a tener? Y de pronto falta pedagogía por el alto número de votos nulos que se presentan en algunas elecciones. A veces falta pedagogía, lo tengo que reconocer, pero especialmente en las elecciones a corporaciones públicas, porque las tarjetas electorales son muy complejas. En las elecciones presidenciales no se presenta el índice o el porcentaje de votos nulos, de hecho es muy bajo. Pero aquí hay una regla de oro que es la que quiero que les llegue a todos ustedes, y es: ¿qué anula un voto? La doble marcación. Si yo hago una doble marcación en la tarjeta electoral, estoy anulando el voto. Fuera de eso, si mi marcación es dentro de la misma casilla y no hago otra marcación en la tarjeta electoral, estamos hablando de un voto válido. ¿Cuándo hago doble marcación? Cuando escojo una de las opciones que me están presentando, una fórmula, y adicionalmente marco el voto en blanco, por ejemplo. Entonces, estoy haciendo dos marcaciones. Si hago una sola marcación, estoy teniendo un voto válido y no un voto nulo. Entonces, ahí vienen otras preguntas que hacen parte de los mitos. ¿Y qué pasa si al marcar me salgo un poquito de la casilla? No pasa nada, eso no le anula el voto. ¿Qué es lo que se lo anula? Ocupar con su marcación dos casillas o marcar en dos casillas, porque el jurado no va a poder tener claridad sobre cuál era la intención del elector en esa tarjeta electoral. Esa es la regla de oro. Otra pregunta que hacen frente a una tarjeta electoral como la que vamos a tener el domingo es: si usted se fija, cada una de las opciones de candidatos tiene la foto del candidato presidente y la foto del candidato vicepresidente en cada una de las casillas. Entonces, si en lugar de marcar solamente una X atravesando toda la casilla, decido marcar sobre la foto de cada uno una X, pero dentro de la misma casilla, eso sigue siendo un voto válido, porque no estoy marcando dos opciones, estoy marcando la misma opción, solamente que estoy poniendo dos X para usar la palabra X. Pero es que la marcación adicionalmente puede ser con cualquier otra forma. Idealmente que sea con una X, pero no necesariamente tiene que ser con una X, siempre y cuando para el jurado esté claro que la opción por la cual marcó el elector es la que se va a contabilizar. Entonces puede marcar con una bolita, o lo puede resaltar de alguna manera, o puede pintar un corazón, pero que la marcación sea clara y que sea dentro de la misma casilla, que no ocupe dos casillas, y tenemos un voto válido. Si la persona marca en cualquier parte del tarjetón, pero no está sobre ninguna de las opciones, esa tarjeta, ¿en qué se convierte? Esa tarjeta no es un voto válido, es un voto que, dependiendo de cómo sea esa marcación, se considera tarjeta no marcada o se considera un voto nulo.
pero la marcación, y esto es bien importante, debe ser dentro de la casilla correspondiente. En la elección a primera vuelta vimos algunos casos de tarjetas electorales que una persona que no quería afectar la fotico, entonces marcó debajo de la casilla. Al estar por fuera de la opción, pone al jurado a dudar sobre la verdadera intención. Entonces, aquí es simplemente decirles, precisamente la idea es que marquen donde está la foto de los candidatos en la opción que deseen, pero adentro de la casilla, no por fuera de la casilla. Bueno, en esta segunda vuelta hay diferencia en la manera de escoger al ganador, de decretar al ganador, magistrado. ¿Se necesita cuántos votos para ganar, la mitad más uno, mayoría simple? ¿Cómo se elige quién gana en segunda vuelta? No, el concepto de umbral es un concepto de los mecanismos de participación ciudadana, como el referendo o el plebiscito. En las elecciones ordinarias gana el que obtenga la mayor cantidad de votos, punto. Es así de sencillo. Obviamente está la regla del voto en blanco que mencionamos hace un rato, que no aplica, digamos, ese efecto jurídico en la segunda vuelta presidencial. Entonces, de las opciones que hay, es la que obtenga el mayor número de votos, así sea por un solo voto, y no se requiere una votación mínima, que ese es el concepto de umbral, que sí se requiere cuando se votan mecanismos de participación. En las elecciones ordinarias no, gana el que obtenga el mayor número de votos, así sea por un solo voto. Mayoría simple. Mayoría simple. ¿Qué pasa? Es muy difícil, pero pues igual está dentro de las posibilidades si hay un empate en el número de votos entre los dos candidatos, un empate exacto, pues. La legislación prevé una consecuencia para eso, porque a diferencia del fútbol, que en el fútbol el empate es válido, a veces gana uno, a veces gana el otro, o empatan. En materia electoral eso no puede pasar. Entonces, si numéricamente en la contabilización de los votos tienen exactamente el mismo número de votos, se tiene que definir entre los mismos candidatos al azar. Es decir, para ponerlo en términos claros, es un caricellazo, pero digamos que la ley no habla de cara y sello ni de moneda, sino de una opción de azar como un caricellazo. Porque en materia electoral tiene que haber una definición. Y se ha presentado el caso, de hecho se ha presentado el caso de un empate, eso se presenta y es factible que se presente, por ejemplo, en la alcaldía, en elecciones a la alcaldía en un municipio pequeño con un potencial electoral muy bajito, puede ocurrir que se presente y pues la solución es un caricellazo. Magistrado, estas elecciones del domingo van a tener una novedad y es que por primera vez, usted nos corroborará esta información, se va a entregar una curul al Senado a quien sea el candidato a la presidencia perdedor y una curul a la Cámara de Representantes a quien sea el candidato a la vicepresidencia perdedor. Esto es nuevo en la elección colombiana. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué vamos a estrenar eso en esta nueva elección? En efecto, eso hace parte de un acto legislativo aprobado recientemente y que por primera vez va a ocurrir, y es darle representación en el Senado al candidato perdedor de la fórmula vicepresidencial que no gane, y en la Cámara de Representantes al candidato vicepresidente de la fórmula que no gane, buscando de alguna manera que la opción perdedora mantenga, o menos votada, mantenga una presencia en el legislativo para hacer, como ocurre, como es la función del Congreso, el control político correspondiente. ¿Qué pasa si de pronto quien pierda no acepta o no toma esta curul? ¿Debe tomarla? ¿Es una obligación? Pues los elegidos están en la obligación de posesionarse cuando son elegidos. En este caso, pues eso se deriva, es más, de la ley y no de una elección. Entonces, en teoría no estarían frustrando la manifestación de los electores al no aceptar, digamos, ocupar esa curul. Bueno, otro de los puntos para este domingo es las restricciones que hay en cuanto a publicidad política, manifestaciones políticas, propaganda política. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que asisten este domingo a las urnas y para las campañas? Bueno, en esta semana, y de conformidad con el decreto de orden público, tenemos dos restricciones
que ya están en efecto y están en efecto desde el lunes. Y la primera es que no puede haber concentraciones públicas en lugares abiertos, es decir, parques, avenidas, en lugares abiertos no puede haber concentraciones públicas, es una medida de orden público y es una medida que se mantiene en efecto hasta el próximo lunes. De manera que las reuniones que se hagan por parte de las campañas tienen que ser en recintos cerrados. Lo segundo es que estamos en una veda de encuestas. Entonces, la última encuesta se podía publicar hasta el domingo a las 12 de la noche. Esta semana no puede haber realización, ni publicación, ni difusión por parte de los medios de comunicación de nuevas encuestas. Pero se pueden hacer reuniones políticas en recintos cerrados, se puede hacer propaganda electoral, puede haber entrevistas a candidatos, todo esto hasta el sábado. Hasta las 12 de la noche del sábado está permitida la propaganda electoral. El día de elecciones, el día domingo, no está permitida la propaganda electoral, no está permitida ningún tipo de proselitismo ni ese tipo de concentraciones porque es el día de elección y lo que se busca es que sea un día de reflexión, un día en el cual ya los ciudadanos han podido escuchar a los distintos participantes las ofertas que hacen desde el punto de vista político, conocer los programas y ya el día domingo, que es el día de elección, se suspende todo acto de campaña y por supuesto la propaganda electoral. El elector puede llevar, lo único que puede llevar el día de elección, y me refiero a la indumentaria porque tampoco puede haber propaganda electoral en las prendas de vestir, puede llevar una ayuda de memoria sobre su voto que puede tener 10 centímetros por 5 centímetros, pero la debe llevar en el bolsillo al momento de entrar al puesto de votación. Una última, magistrado, ya para despedir esta sesión de Facebook Live del Canal Capital. ¿Hay alguna solicitud por parte de alguna campaña o de algún ciudadano, algún candidato, de realización de debate presidencial antes del próximo domingo? El pasado 12, hace 2 días, el Consejo Nacional Electoral recibió una solicitud en ese sentido de una de las campañas presidenciales que está en segunda vuelta y en la Comisión de Seguimiento Electoral que se realizó esta mañana ratificaron o adicionaron, le dieron alcance a esa solicitud que está siendo estudiada por parte de la Sala Plena porque es un derecho de petición y se le da el tratamiento de derecho de petición tal y como lo manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral al culminar la Comisión de Seguimiento Electoral esta mañana y la Sala tendrá que entrar a estudiar ese derecho de petición y responderlo de conformidad. Pero para claridad, ¿no hay una obligación en el Código Electoral de realizar debates presidenciales? Lo que hay en la ley, que no es en el Código Electoral, sino en la Ley 996, es un derecho de solicitar la realización de unos espacios en la televisión pública enlazados con los canales privados para poder difundir sus programas de gobierno por parte de los candidatos. Es decir, lo que la ley establece es una obligación a cargo del Estado de permitir como titular o dueño, para así decirlo, del espectro electromagnético, de permitir con la televisión pública y la radiodifusora nacional de dar esos espacios para que cada uno de los candidatos presente sus programas de gobierno y facilitar un espacio para la realización de debates. Luego, más que una obligación, lo que es una obligación para el Estado y un derecho al que pueden acceder las campañas políticas. Bueno, muchas gracias, magistrado, por acompañarnos en esta sesión de Facebook Live de Canal Capital y por resolver las dudas de nosotros y también de los televidentes que nos acompañaron en esta transmisión, y la invitación está para que el próximo domingo todos participemos de este proceso electoral en el que elegiremos al nuevo presidente de la República entre Gustavo Petro de la Colombia Humana y el candidato Iván Duque del Centro Democrático. Muchas gracias y hasta pronto.